Esta mañana el tema es un tema que creo que nos puede ayudar a visualizar algunos aspectos de, de cómo nosotros nos acercamos al conocimiento de Dios, cómo entendemos incluso algunos pasajes de la Escritura y cómo, digamos, desarrollamos nosotros nuestras creencias, fundamentalmente hablando. De hecho, creo que me mutearon, pero ya volví otra vez. Creo que, de hecho, es importante que nosotros podamos entender que hay ciertos principios básicos que nos pueden ayudar a comprender la realidad y cómo, digamos, nosotros tenemos cómo es esta estructura de lo que nosotros conocemos. Y para eso quiero presentarles una imagen, les voy a compartir. Me dicen si se ve o no se ve. No sé si se ve esta imagen, no sé si la logran ver aquí. Perfecto. Bueno, esta imagen que está aquí es una imagen que trata de visualizar una de las tantas alegorías de Platón. Esto se llama la alegoría de la caverna o el mito de la caverna, donde él quiere expresar una enseñanza muy particular que nos va a ayudar en este tema del día de hoy. Imagínense que hay unas personas que nacieron en esta caverna y toda la vida han estado en esta caverna, pero estas personas tienen grilletes tanto en sus piernas como en sus cuellos. No pueden mirar hacia atrás, solo pueden ver hacia adelante en la caverna, y en la caverna pasa algo muy particular. En la caverna ellos ven sombras, o bueno, ven quizás un caballo, un soldado, un águila. Ellos ven y ven, creen que esta es la realidad, ¿no? Estoy bien puntual. Ellos piensan que esta es la realidad, puesto que ellos no pueden mirar hacia atrás y darse cuenta que hay una fogata y hay personas que proyectan estas figuras y ellos solamente ven estas imágenes. Ahora imagínense que llega alguien y desata a uno de ellos, que creció toda la vida en esta caverna, y lo primero que hace es ver hacia atrás y se da cuenta que lo que él creía que era su realidad no lo era tan así, que habían imágenes reales y lo que él estaba viendo eran proyecciones de estas imágenes. Ahora imagínense que no solamente ve hacia atrás, sino que sale de la caverna. Y dice Platón que cuando sale de la caverna, mira afuera, ve los árboles y ve el sol. Y el sol lo enceguece, porque una persona que ha estado toda su vida en su caverna queda prácticamente ciego. Y queda ciego, imagínate, queda ciego. Y ahora esta persona ciega trata de volver a la caverna a contarle a sus compañeros que lo que ellos creen que son estas imágenes, que son la realidad de las cosas que ven, no son reales. Bueno, Platón diría que a esta persona no le creerían, definitivamente. Dirían que se quedó ciego, que lo que él vio no es la realidad. ¿Y por qué es tan importante, digamos, esta alegoría en este momento? ¿O por qué la quiero traer a colación en este momento? Es porque nosotros podemos pensar que conocemos algo y esa realidad podemos totalizarla y pensar que, que definitivamente conocemos algo real. Esto es nuestra realidad. Nosotros podemos decir, lo conozco, esto es. Pero ¿qué pasa si definitivamente lo que vemos simplemente son imágenes y proyecciones? Y para eso me gustaría ahora invitarlos a leer en sus Biblias. Vamos a leer algunos pasajes, pero este es un pasaje introductorio. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 12. Primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 12. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conocemos en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Esto es tremendo porque la Biblia dice que nosotros no podemos pretender, incluso
en este lado de la historia, no podemos pretender conocer la totalidad de la realidad. No podemos pretender decir que conocemos plenamente a Dios, porque dice que le vemos, dice, como borrosamente, como por un espejo. Sin embargo, efectivamente la Biblia nos llama a nosotros a conocer a Dios, porque es que en la medida en que conocemos a Dios, conocemos la realidad y y nuestra cosmovisión va a ser la cosmovisión correcta. Y ojo, miren, lamentablemente a veces hay problemas para nosotros porque el Dios que conocemos o la cosmovisión que nos hicimos de este Dios quizás no es la correcta y muchas veces todo lo que interpretamos, todo lo que leemos y lo que predicamos va impregnado de esta cosmovisión. Y por eso es que hay principios en la hermenéutica que son importantes. Por eso, cuando digo, bueno, que este tema también nos tiene que ayudar a nosotros a comprender algunos aspectos de la misma escritura, es porque depende cuáles sean los lentes que nosotros nos pongamos, vamos a leer o no vamos a leer algo, o vamos a conocer a Dios o no lo vamos a conocer realmente. Y de hecho, esto es importante porque Dios quiere que nosotros efectivamente cada vez le conozcamos más y que nuestra cosmovisión sea una cosmovisión espiritual, que sea una cosmovisión bíblica, digámoslo de esta manera. Pero ahora, ¿cómo podemos hacer esto? Miren esto, la Biblia en Hebreos capítulo 1, versículo 1 y versículo 2, que es un texto bastante conocido, nos ayuda a un principio elemental para poder salir de la caverna y conocer efectivamente lo que Dios quiere que nosotros conozcamos. Mira lo que dice la Biblia, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Esto es maravilloso y lo encuentro muy lindo porque la Biblia dice que Dios nos ha hablado de muchas formas y de muchas maneras. Lo hizo antes a través de los profetas, dice aquí la Escritura, pero ahora lo ha hecho por medio del Hijo. Y tengo que decir algo que creo que es fundamental. Cuando una persona está empezando a acercarse a Dios y te dice, a mí me gustaría estudiar la Biblia, por ejemplo, nosotros podemos cometer un error, y digo, yo sé que desde la sinceridad Dios hace cualquier cosa, pero podemos cometer un error diciendo a la persona, no, empieza por el Génesis y empieza a leer y ahí vas conociendo la creación y todo lo que Dios ha hecho. Pues yo diría, no, no, porque para conocer a Dios realmente hay que ponernos esos lentes que les dije para que nuestra cosmovisión sea la correcta. Entonces, por eso, la recomendación puntual cuando una persona está aprendiendo a conocer de Dios es que empiece por los evangelios y que conozca a Jesús, que trate de conocer quién es Jesús. Y en la medida en que conoce a Jesús va a poder comprender lo demás. Y su cosmovisión va a ser una cosmovisión distinta. Por eso un principio hermenéutico, un principio de interpretación, estos lentes que yo digo que la hermenéutica no es otra cosa que cuáles son los lentes que me voy a colocar, cuál es la metodología que me voy a colocar para entender la realidad de Dios expresada en su escritura y en su voluntad. Un principio fundamental es Jesús. Si yo entro al Éxodo sin Jesús, estoy solo. No sé si me explico. Si paso por los profetas y estoy sin Jesús, estoy solo. Por eso hay cosas que son prioritarias y van primero. Y no por casualidad existen 4 evangelios repitiendo exactamente lo mismo. No sé si me explico. No tenemos 2 libros del Génesis. De hecho, hay un libro que podía repetirse, que podría ser Hechos de los Apóstoles de Lucas y Hechos de los Apóstoles contado por Pedro. No sé si me explico. Dios no lo quiso así, pero sí permitió que hubiesen 4 evangelios, porque en los 4 evangelios Dios quería resaltar este principio de Jesús. El principio de que yo quiero que conozcan a Jesús y en la medida que conozcan a Jesús,
vamos a entender y comprender otras realidades. Y por eso este tema, yo quiero que podamos estudiar tres ocasiones donde Jesús nos enseña algunas cosas y que estas cosas nos permitan a nosotros también, si puede ser, y le pido a Dios, a reflexionar y a ver si están de acuerdo a nuestra cosmovisión. Le pido a Dios definitivamente que nos ayude a reflexionar y que esto nos pueda, como le dije anteriormente, quizás ayudar a tomar decisiones. Lo primero que quiero que veamos es que muchas veces los métodos de Dios no son nuestros métodos. Y lo vamos a ver en Marcos capítulo 3, versículos 13 y 14. Vamos a verlo, Marcos capítulo 3, versículos 13 y 14. Si alguien lo pudiese leer, se lo agradecería. Dice Marcos 3, 13 y 14. Después Jesús subió al monte, llamó a los que quiso y fueron con él, y estableció a 12, a quienes llamó apóstoles, para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Este pasaje nos dice algo muy, muy particular. Dice que Jesús llamó a 12. Dice, llamó a los que quiso. Eso es puntual. Hay un llamado de Jesús, pero mira para lo que dice Marcos, que los llama. Dice, y los llamó para que estuviesen con él y para luego, efectivamente, enviarlos a predicar. Y a mí me llama la atención esto porque yo siento que el pasaje lo que me dice que Jesús quería amistad. Quería que hubiesen personas que estuviesen con él y con quien compartir y con quien relacionarse. Más allá de lo que él les pudiese enseñar. Él les quería enseñar cosas. Sí, efectivamente. Pero quería que compartieran con él, que lo conocieran a él, cómo era él realmente. Y de hecho me llama la atención las metodologías de Jesús, porque las metodologías de Jesús no se parecen a las mías. ¿Y por qué les voy a decir que no se parecen a las mías? Me gustaría, vamos a leer ahora Mateo capítulo 16, versículo 16 y 17. Mira esto. Mateo 16, versículo 16 y 17. Dice lo siguiente, dice. Voy a leer desde el 15. Dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Jesús pregunta, ¿y ustedes qué piensan con respecto de mí? ¿Quién creen ustedes que soy yo? Y mira lo que dice Pedro. Y responde Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y mira lo que responde Jesús. Le dice, bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Miren esto, a mí esto me sorprende. ¿Qué me sorprende? Que las metodologías de Jesús son particulares. Si hay una doctrina esencial en la Escritura, es que Jesús es el Hijo de Dios y que Jesús es Dios. Y yo no entiendo cómo Jesús, cuando llamó a los 12 discípulos, no los sentó y les dijo, lo primero que ustedes necesitan saber, ojo, es que yo soy Dios. O sea, yo soy Dios y he venido a hacer una labor por ustedes. Es una doctrina fundamental. De hecho, entre las creencias fundamentales nuestras, tenemos la doctrina de Dios como la doctrina la palabra uno, bueno, la doctrina de Dios. En segundo lugar, no quiero decir que el orden tenga una importancia, pero aparecen inmediatamente porque efectivamente son doctrinas esenciales. Pero ¿cómo Jesús no le enseñó esto? ¿Cómo Jesús no les enseñó a sus discípulos cosas tan importantes y tan básicas que se las hubiese podido decir directamente? Porque las metodologías de Jesús muchas veces no son las mías. Porque quizás yo lo hubiese hecho diferente. Pero ¿sabe qué es lo tremendo? Que Jesús quería que fuese el Espíritu Santo el que le revelara en su corazón. Y a veces nosotros queremos enseñarle cosas a la gente y queremos transmitir mensajes importantes y fundamentales. Y no nos damos cuenta
que quizás nuestra labor es acercar a la gente para que sea Dios directamente el que impresione su corazón. Jesús no dijo, bienaventurado Pedro, porque has aprendido bien de mí en cada una de estas enseñanzas que te he dado. No dijo, bienaventurado eres tú, dichoso, porque esto te lo reveló ¿quién? Mi Padre, a través de su Espíritu. Lo hizo. Mira qué tremenda esta metodología. Y ahí es cuando a mí me hace mucho sentido algunas cosas. Aquí es cuando me hace mucho sentido que al final de los tiempos la Biblia dice que el Evangelio será predicado por testimonio. ¡Qué tremendo! Porque lo que veían de Jesús era un testimonio de su ser, de su esencia, pero eso le manifestó cosas. Y por eso es que hay gente que lo que va a ver es quién eres tú y qué haces tú, más allá de la doctrina que tú puedas predicarle. Y ojo, yo soy un convencido de que la doctrina es fundamental y esencial. A mí me encanta predicar doctrina, me encanta enseñar doctrina, pero en la metodología de Cristo, llamó a los 12 para que estuviesen con él, para que lo conocieran a él. Y no fue capaz de decirles, no quiso decírselos, aún siendo importante que él era el Hijo de Dios, porque él quería que fuese el Espíritu el que los impresionara en su corazón. Y cuando estaba preparando esto, me acordé de Trini, de mi suegra, y me acordé de que ella, por su forma de ser, transmite paz a la gente. Yo me he dado cuenta de eso, yo no sé si ella lo ve, pero... Y la gente quizás ve paz en ella y por eso a veces le piden que ore por ellos. Me gustaría, Trini, tú puedes orar por mí. A lo mejor Trini no le ha hablado de doctrina, en lo absoluto. Pero alguien ve la paz, ve eso en ella y le dice, ora por mí. Y ahí es donde le digo que hace sentido que el mensaje se tiene que predicar por testimonio, por las cosas esenciales. Y eso va a revelar verdades trascendentales. Y entonces, en esta metodología de Jesús vemos su cosmovisión. Pero miren, en mi cosmovisión, voy a hablar de mí porque no sé de ustedes, pero a mí cuando me hablan de un cristiano, cuando me hablan de un cristiano, digo, ¿un cristiano quién es? Un cristiano es el que no va a fiestas, no bebe y dejó las malas amistades. Eso es ser cristiano, podríamos decir. Y alguien dice, claro, que tienen que haber hechos y obras, porque la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Cierto que dice eso? Tiene que haber un cambio. No es fruto. Pero tengo que decir algo. La Biblia también dice cuáles son los frutos, porque los deja bien especificados. Dice, porque los frutos del Espíritu, ¿qué son? Gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, fe y amor. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere que reflejemos? Obviamente yo no estoy diciendo que no haya que ir a fiestas, pero ojalá no nos conozcan por esto. No es que la gente que no bebe, no va a fiestas y dejó a la familia y no se reúne con ellos y a las malas amistades porque él quiere ser distinto. Y nos conocen por esto. Qué bonito sería que nos conocieran porque digan, mira, qué tremenda Estrini, mira, la paz que me refleja. ¿Viste? Le habla a su esposo y le dice, mira, qué lindo es cuando viene acá. O miren a Taylor, es una persona súper amorosa. Que nos conozcan por los frutos del Espíritu. Porque ¿sabes qué? Nadie envidia, y te lo digo con toda sinceridad, nadie envidia dejar de ir a fiestas, vestirse como cristiano, no tomar, eso no se envidia. Pero ¿sabes qué sí se envidia? La gente desea tener paz. La gente desea vivir en amor. La gente desea el gozo. Y por eso es que entiendo cuando Jesús le dijo a sus discípulos, les dijo, yo quiero que ustedes estén conmigo. Por eso la Biblia dice, llamó a los 12 y les dijo, ¿para que estén qué? Conmigo, para que conozcan. Los discípulos tienen que haber visto en Jesús un hombre amoroso, paciente, una persona con mucha templanza, mucho carácter. Y esas cosas contagian. Y eso abre las puertas a que las verdades trascendentales penetren. Y por eso digo que la metodología de Jesús muchas veces no es la nuestra. ¿Me entiendes? Porque a veces queremos quizás ir de otra forma, y yo no digo que dar estudio bíblico esté mal, está súper bien. Claro que sí, y tenemos que hacerlo todo, y la doctrina es esencial. Pero recordemos también que que a lo que también le tenemos que hacer énfasis es también ver este tema del fruto del Espíritu. Porque a veces es más fácil ver lo que yo puedo cambiar materialmente. Porque ponerme una corbata y vestirme bien es fácil. Pero ser paciente, ¿cómo me cuesta? Y decía Gandhi, a mí me gusta su Cristo,
pero no me gusta sus cristianos. Qué lamentable. Ojalá nos conozcan por lo verdaderamente esencial, por los frutos del Espíritu. Eso es lo primero, lo que quería dejar hoy, es que muchas veces las metodologías de Jesús no son las nuestras. Ahora, lo segundo, es otro segundo pasaje, ya solo son 3, así ya vamos llegando a la mitad. Dice, Dios nos dio una conciencia y una razón para que la apliquemos. Mire, esto es la segunda enseñanza. Dios nos dio una conciencia y una razón para que la apliquemos. Vamos a leer Juan capítulo 8. Algunos versículos de Juan capítulo 8. A ver qué dice. Juan capítulo 8 del versículo 1 en adelante. Y me gustaría, por favor, que alguien pueda buscar Levíticos capítulo 20, versículo 10 y me lo tenga ahí. Levíticos capítulo 20, versículo 10, porque lo voy a necesitar en un momento. Si alguien me ayuda, se lo voy a agradecer. Dice la Biblia, en Juan capítulo 1, una historia muy conocida. Dice, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él, y sentado él, les enseñaba. A Jesús le encantaba enseñar. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley de Moisés, nos mandó Moisés a apedrear tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Paremos. Esta historia la conocemos. Hay una mujer adúltera, se la traen a Jesús, le dicen que la ley de Moisés dice que hay que apedrearla y ellos le preguntan, ¿qué hacemos? Ahora, yo te voy a hacer una pregunta y antes de hacer la pregunta, ¿alguien me puede leer Levíticos 20, versículo 10? ¿Alguien lo tiene, por favor? Dice, si un hombre comete adulterio con la mujer de otro hombre, que comete adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera ciertamente han de morir. Claro. Mi versión dice, el adúltero y la adúltera indefectiblemente tienen que morir. O sea, yo no sé si esto se abre interpretaciones. No sé si alguien me puede decir si hay una interpretación probable, distinta. Claro, no, mediten en su casa, no tienen por qué pensarlo y decirlo ahora. Pero me parece que es bastante como tácito. Esto es así. O sea, si una mujer es adúltera o el hombre es adúltero, tienen que morir indefectiblemente. Ahora, honestamente hablando, pónganse la mano en su corazón cristiano, adventista, pónganse la mano en el corazón, sean sinceros y díganme la verdad. ¿Qué tenía que haber hecho Jesús honestamente? Díganme la verdad, siendo bíblicos. Siendo bíblicos, alguien podría decir a raja de tabla que lo que Jesús tenía que haber hecho era decir, bueno, el Antiguo Testamento, palabra que es mi palabra, podría haber dicho yo esto es mi palabra, yo lo dije, hay que apedrearla, y yo no cambio, porque yo no soy un Dios que cambie, así que a esta mujer hay que apedrearla. Y bueno, y si los romanos no les gusta y me van a apresar y me van a matar, pues ya ellos igual lo van a hacer en un futuro. Yo sé que ahora a ustedes no les gustan porque ustedes conocen el final de la historia y la ven de una manera distinta. Pero siendo bíblicos o aparentemente bíblicos, eso es lo que a mí el texto me lleva. Y creo que era lo que querían hacer los fariseos. Y ahí es donde yo entro y me doy cuenta que, como decía Hernán en la lección, que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Y es tremendo porque sí está escrito, y está escrito, pero nosotros a veces no entendemos que hay cosas que están en principios, con enseñanzas que van hacia un determinado sentido, pero que no tienen por qué ser una ley estructural rígida. No sé si me explico lo que quiero decir con esto. Miren, Dios nos dio una conciencia y una inteligencia, una razón, porque nosotros tenemos que aplicarla en cada caso. Miren, hasta en este versículo que lo puse a leer porque el versículo es demasiado diciente,
que alguien podría objetar y decir, esto es lo correcto, pues Jesús tomó una tercera salida. No dijo, el versículo está mal, ojo, porque dijo, no, esto no está mal, no. Pero dijo, ni ellos te condenan, ni yo te condeno al final. ¿Por qué? Porque empezó a escribir en tierra los pecados. Disculpe, me salté esa parte. Y la Biblia dice que la conciencia de cada uno de los que acusaba a esta mujer que se la habían traído para apedrearla, dice que se sintieron mal, porque Jesús empezó a escribir los pecados. Jesús dijo, ni ellos te condenan, ni yo te condeno. Pero aparentemente la escritura la condenaba, porque decía, indefectiblemente, tiene que morir. Pero Dios nos dio una conciencia a nosotros y una razón para que nosotros evaluemos cada caso de una manera particular y entendamos la esencia y los principios sobre los que está construido el Evangelio. A veces, por ser bíblicos, le queremos dar con la Biblia en la cabeza a alguien porque creemos que tenemos la razón, lo hemos leído textualmente y creemos que es correcto. Pero ¿sabes qué? Lamentablemente, estás viendo imágenes en la caverna. Porque lo que ves son imágenes y no ves la realidad completa. Jesús veía la realidad completa y yo no te condeno, vete y no peques más. Vete y no peques más. Y hay que tener cuidado con esto. Y yo recuerdo, y cuando estudiaba esto, me acordaba, digamos, en mi experiencia en la iglesia, y lo digo con mucho respeto, espero no herir ninguna sensibilidad con lo que voy a decir, pero por ejemplo, el tema del manual de la iglesia, que este es un tema, a la iglesia le costó llegar a un manual para que no se generara otra estructura diferente también y en vez de servir se prestara para una carga. Pero pasa con el manual, a veces pensamos que nosotros somos máquinas. O sea, vamos al manual a ver qué llave voy a apretar. O sea, disculpen, un manual para un auto funciona espléndido, porque te dice, no, el motor falló aquí, aprieta este tornillo y listo, se acabó. El manual también tiene principios y lineamientos como la Biblia, pero nosotros no somos máquinas. Dios o sea, no podemos aplicar el manual en todos los casos de la misma forma, porque no es o sea, no es el propósito, ni siquiera en la Biblia misma. Te estoy dando una cita donde la Biblia dice una cosa y el Señor se la interpretó y se las manifestó de otras, mostrándole que hay un principio que es esencial, que es el principio del Evangelio, que es el principio del amor, de los frutos del Espíritu, de lo que estamos hablando. Obviamente, toda acción tiene una reacción, una causa, un efecto. El ojo por ojo y el diente por diente tiene una razón de ser en la vida, y es que efectivamente lo que hago va a tener consecuencias, y la consecuencia última es la muerte. Y si esta mujer se mantiene en adulterio, no hay necesidad de apedrearla, porque igual va a morir. Y la Biblia va a cumplir lo que dice, porque ciertamente el adúltero va a morir. Sí, obviamente, si sigue en rebelión. No sé si me explico. Pero lo que quiero decir con esto, queridos hermanos, es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando nos acercamos a la Biblia y queremos pretender incluso tener la razón. Hay que ponernos los lentes de Jesús y mirarlo desde la óptica de Jesús. Por eso les decía, el segundo principio que quería manifestar es que Dios nos dio una conciencia a cada uno de nosotros para que la utilicemos y una razón de ser. Y que recuerden, queridos hermanos, que no somos máquinas, somos personas, que cada quien es distinto en su individualidad y Dios nos quiere alcanzar a todos, porque el Hijo de Dios ha venido para salvar al hombre. Y lo tercero que quiero manifestarles es que la Biblia dice, también enseña de Jesús una cosa tremenda, que es muy linda, es que Dios confía en la gente. Pero alguien puede decir, bueno, pero la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Pero yo te voy a decir algo, eso también hay que entenderlo en su contexto, porque la Biblia da a entender de una manera bien profunda de que Dios es un Dios que confía en los hombres hasta las últimas, le da oportunidad hasta la última. Y yo quiero que leamos un pasaje que aparece en Hechos capítulo 1, versículo 16. Hechos capítulo 1, versículo 16. Dice, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura
en que el Espíritu Santo antes habló por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. La Biblia dice que lamentablemente lo que iba a hacer Judas ya estaba predicho. ¿Por quién? Por David, por el salmista. Yo no sé si sus Biblias ahí al lado, algunas Biblias te mandan a una cita. No sé si alguno tiene una cita ahí del Salmo a donde lo manda, porque ahí directamente en esa cita al lado casi siempre aparece una. No sé si a alguien le aparece lo mismo que la mía. Porque dice, bueno, para que se cumpliese... ¿Cuánto era? Era Hechos capítulo 1, versículo 16. A mí me manda Lucas 22:47. Vale. ¿A nadie lo manda al Salmo 41:9? ¿No? Mira lo que dice aquí. Bueno, para que se cumpliese lo escrito por boca de David acerca de Judas. Bueno, yo les recomiendo esta Biblia entonces. No voy a hacerle patrocinio, la Biblia Thompson. No, voy a leer el Salmo 41, versículo 9. Mira lo que dice la Biblia refiriéndose a este caso. Y es que aquí quiero que podamos reflexionar en algo muy puntual de Jesús. Dame un segundo que se me... Si alguien la consiguió antes de mí, que se me traspapeló acá, la puede leer. ¿Qué salmo era? 22, Salmo 41:9. No, ya lo tengo yo. Listo, dice así. Dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que comía de mi pan, alzó contra mí el calcañar. Mira lo que dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba. Y a mí esto cuando yo leí este texto la primera vez, a mí se me hizo un cortocircuito en la mente terrible. Porque me costaba entender que Jesús pensara esto de Judas, sintiera esto por Judas. Yo me hacía como cortocircuito. Claro, y luego entendí, claro, Jesús confiaba en Judas, por algo lo hizo tesorero. Porque si no, hay gente que decía, no, pero es que lo hizo para que cayera. Pues Jesús no lo iba a hacer para tentarlo. Él confiaba en él. Y mira lo que es tremendo, porque el salmista, habiendo sido inspirado por el Espíritu, revela el sentir de Jesús. Dice, aún el hombre de mi paz. O sea, Judas le transmitió paz a Jesús. Digo, ahí es cuando yo me doy cuenta que Dios ama al pecador de una manera tremenda. Tremenda. ¿Y quién soy yo a veces? Imagínate, y hasta el último momento, porque nunca le digo, al final, le digo, sí, el que levanta contra mí su mano y moja conmigo el pan, aquel me va a traicionar, lo dijo en la última cena ya. Pero el sentir de Jesús era impresionante, o sea, el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, en quien yo confiaba. Y por eso les decía que Dios es un Dios que confía en la gente. Jesús confía en la gente, cree en la gente. Y es el Dios de las oportunidades. Dios de las oportunidades. Estas tres reflexiones me llevan a un versículo final, que con este versículo quiero concluir, que es el que aparece en Juan capítulo 17, versículo 3. Es un texto muy conocido. Lo voy a leer porque no quiero fallar en lo que dice en su precisión. Yo sé que muchos se lo saben, y dice de esta forma, dice, y esta es la vida eterna. En esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.
En esto consiste la vida eterna. Y es que de esto se trata todo. En la medida en que empezamos a conocer realmente a Jesús, conocemos cómo era Él, entonces todo lo demás va a tener sentido. Y las sombras que veíamos en la caverna ya no van a empezar a ser las sombras, sino que vamos a ver de mejor forma. Y vamos a vivir de una mejor forma. Pero de eso se trata, de tener una cosmovisión correcta. Y por eso, si hay un principio, como decía, hermenéutico, y vuelvo a decir lo que es esto de cómo yo me acerco a Dios a través de la Escritura, que es importante no perder es ponerte los lentes de Jesús. Y por eso es que Jesús le dijo a sus discípulos, y vuelvo al principio, les digo, y yo quiero que ustedes estén conmigo para que me conozcan a mí. Y los llamó para eso, para estar con Él. Entonces, ¿cuál es mi invitación y mi llamado esta mañana? Con estas reflexiones de estas tres cosas de Jesús, yo cuando oraba para pedirle el tema al Señor, yo le decía, Señor, yo quiero hablar de Jesús, quiero hablar de ti, quiero que me ayudes, porque quiero compartir al Jesús que yo a veces siento en la Escritura y quiero que lo podamos reflexionar. Y me llevó a este tema que quizás alguno pueda pensar, quizás de acuerdo, quizás no estar de acuerdo, pero lo que sé profundamente, y estoy convencido de eso, es que si hay algo que nos va a ayudar a entender la total de la realidad, es conocer quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Cómo era Jesús? ¿Y qué cosas hacía? Cuando entendemos estos principios, entonces vamos a tener claridad. Así que, querido amigo, querido hermano, ¿a quién le gustaría conocer, seguir conociendo? Porque este es un camino eterno, ¿no? Seguir conociendo a Jesús. Amén. Por eso, este sermón lleva como título, Conocer a Jesús es todo. Yo lo preparé antes de que Bullón escribiera el libro. No, mentira. Le estoy robando la frase a Bullón. Pero sí, conocer a Jesús es todo. De eso se trata. En la medida que lo conocemos y llega a estar en nosotros, Dios va a transformar nuestras vidas. Vamos a vivir. Y cuando tengamos una oportunidad de estar en una situación como la de la mujer adúltera, actuemos como Jesús. O cuando tengamos algún problema quizás con alguien y que sea Judas que nos traicione, actuemos como Jesús. Y cada vez que interpretemos la Escritura, actuemos como Jesús y enseñemos como Jesús. Ojalá Dios nos permita hacerlo, vivir y que las demás personas se den cuenta quién está con nosotros, quién vive en nosotros. Que Dios te bendiga, que el Señor pueda ayudarnos y que pueda ser una excelente semana la próxima que comienza y una tarde linda también la que puedan tener. Bendiciones para todos. Amén. Muy bien, gracias Jesús por ese mensaje tan poderoso. Creo que va muy en relación a la escuela sabática. Y a mí me hace reflexionar mucho porque creo que cuando nosotros crecemos en la iglesia, muchas veces nos pasa eso, ¿no? De querer anteponer los principios, doctrinas o cosas ante el ser humano. Y es increíble cómo Jesús fue tan cercano a la necesidad del ser humano, fue tan cercano aún al pecado, aún a la falla y seguir mostrando su amor siempre, su misericordia. Y doy gracias a Dios por eso, porque de verdad que por nosotros no podemos hacer nada. No sé si hay alguno que quiera decir algo, algún feedback sobre el tema. Qué maravilla. Gracias, Señor, por estos mensajes maravillosos. Ha sido un sábado glorioso con la escuela sabática y este mensaje que ha traído nuestro hermano Jesús. Ha sido deleitarse, enriquecerse, fortalecerse. Bendiciones, hermano, para todos. Un abrazo. Gracias, Rosa. Muchísimas gracias. Angelita. Que muchas gracias. Muy bonito mensaje. Qué linda reflexión. Eso me llegó bien profundo. Muy amable. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, hermanos, entonces agradecemos muchísimo a Dios porque, bueno, siempre oramos para que sea su palabra la que podamos escuchar y tenemos la certeza de que Dios habló a través de nuestro hermano Jesús. Entonces vamos a invitarte, Jesús, si puedes cerrar con una oración.
Oremos. Querido Dios y Padre que estás en los cielos, te damos muchísimas gracias hasta ahora, porque tú, Señor, nos amas profundamente y enviaste a tu Hijo, Señor, para que pudiésemos conocerte, para conocerle a Él, también conocerte a ti, y para poder vivir, Señor, de acuerdo como tú quieres, que tengamos vidas plenas, Señor, en ti. Ayuda, Señor, a cada uno de nosotros en sus necesidades, en sus problemas también. Tú conoces nuestros corazones, manifiéstate y permite que este sábado, bueno, pueda terminar siendo un sábado de bendición para todos y que cada una de las palabras que hoy se han hablado, los versículos que se han leído, podamos reflexionar en ellos. Gracias, Señor, por escuchar esta oración. En Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Muchas gracias, Jesucito. Y queridos hermanos, están invitados para el próximo sábado a las 10 de la mañana por el mismo canal y por la misma pantalla. Que tengan Amén. felices. Chao. Chao. Chao, Quinita. Chao, Robert. Chao. Eso, saludos en Colombia, a la familia. Disfrútenla. Disfruten los días que le van quedando. Chao. Chao, chao. Bien acostado. Chao.